En el antiguo Mesopotamia se alza un monumento cuya historia ha fascinado a generaciones de historiadores y arqueólogos, la Torre de Babel. Este imponente edificio, según los relatos bíblicos, fue erigido por una civilización que soñaba con alcanzar los cielos. Pero, ¿cómo pudo una cultura tan primitiva llevar a cabo una construcción de tal magnitud? La pregunta no es solo sobre el quién, sino sobre el cómo. Hoy exploraremos la cadena de evidencias que rodea este enigma arquitectónico, desde los antiguos textos que describen su construcción hasta las huellas que han dejado las piedras en la tierra. La Torre de Babel no es solo un símbolo de la ambición humana, es un punto focal para entender el contexto cultural y religioso de su tiempo. En el Génesis se menciona que los hombres, al unirse en un solo idioma, decidieron construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Este relato ha llevado a muchos a cuestionar no solo la viabilidad de tal proyecto, sino también la verdadera naturaleza de los que lo llevaron a cabo. Una interpretación intrigante sugiere que detrás de la construcción de Babel podrían estar los Nefilim, seres descritos en la Biblia como gigantes, con habilidades y conocimientos que excedían a los humanos normales. Las contradicciones en las interpretaciones de los textos antiguos son palpables. Algunos estudiosos consideran que la historia de la Torre de Babel es una alegoría, una representación de la arrogancia humana y la posterior intervención divina. Otros, sin embargo, sostienen que es un relato literal que refleja un momento específico en la historia de la humanidad. Si la historia es solo una metáfora, ¿por qué se ha mantenido viva a lo largo de los siglos? Y si es un relato verdadero, ¿cómo se puede explicar la magnitud de esta construcción y su impacto en la civilización? Mientras indagamos en estos temas, nos encontramos con otra pregunta fundamental. ¿Qué tecnología utilizaban los antiguos para llevar a cabo tales hazañas? La ingeniería de la Torre de Babel, como se describe, parece desafiar la lógica moderna. Sin embargo, hay quienes argumentan que, si los Nefilim estuvieron involucrados, esto podría explicar la aparente tecnología avanzada que utilizaron. Las historias de gigantes y seres divinos se entrelazan en muchas culturas, creando un patrón que sugiere la posibilidad de que estas narrativas no sean meras fábulas, sino recuerdos distorsionados de eventos reales. En esta exploración, también discutiremos cómo las interpretaciones de la Torre de Babel han influido en nuestra comprensión de la historia antigua. Las referencias a los Nefilim en textos como el libro de Enoque, que no forma parte del canon bíblico oficial, brindan una capa adicional de complejidad a este ya intrincado relato. Este libro describe a los Nefilim como seres que descendieron a la tierra y se unieron a las hijas de los hombres, generando una raza de gigantes. Con esta información surge la pregunta: ¿qué papel desempeñaron realmente en la construcción de Babel? A medida que avancemos en nuestra investigación, nos preguntaremos cómo las antiguas civilizaciones, a través de la historia, han percibido y representado a estos seres. La figura de Og, el rey de Basán, a menudo se menciona junto con los Nefilim y es emblemática de estas narrativas. ¿Acaso Og representa un vestigio de esta conexión entre humanos y seres divinos? ¿O es simplemente un personaje más en un relato que ha sido distorsionado con el tiempo? Si quieres más investigaciones así, suscríbete al canal. Juntos, desentrañaremos los secretos que la historia ha guardado por tanto tiempo. Mientras tanto, la Torre de Babel sigue siendo un símbolo de la unión y la ambición humana, pero también de la confusión y la separación que puede surgir de la arrogancia. ¿Qué nos dice este relato sobre nuestra propia historia y nuestras aspiraciones? A medida que profundizamos en el contexto histórico de Babilonia, es esencial considerar las influencias culturales que rodearon su desarrollo. ¿Era Babilonia un centro de conocimiento donde los Nefilim compartieron su sabiduría? ¿O simplemente un lugar donde se cultivaron mitos y leyendas? La respuesta a esta pregunta podría cambiar nuestra comprensión de lo que realmente ocurrió en esos tiempos antiguos. La búsqueda de respuestas sobre la Torre de Babel nos lleva a cuestionar no solo la historia, sino también los mecanismos de la memoria cultural. ¿Por qué ciertos relatos sobreviven, mientras que otros desaparecen en la bruma del tiempo? Y lo que es más importante, ¿qué relevancia tienen estos relatos en nuestra comprensión del mundo actual? Las historias de gigantes y seres divinos que aparecen en diversas culturas sugieren una conexión entre las narrativas de diferentes civilizaciones. Desde la Biblia hasta las leyendas de otras culturas, el patrón es innegable. Nos vemos obligados a preguntarnos: ¿hay un núcleo de verdad en estas historias que trasciende el tiempo y el espacio? Esta investigación no solo se trata de la Torre de Babel, sino de un viaje hacia el corazón de la humanidad y su deseo de entender su lugar en el cosmos. A medida que avanzamos, mantendremos un enfoque crítico y abierto. La arqueología,
Los textos antiguos y las interpretaciones contemporáneas nos ofrecerán un rico tapiz de elementos para examinar. Cada evidencia nos acercará un paso más a comprender la relación entre los Nefilim y la Torre de Babel, así como el legado que dejaron en la historia. ¿Seremos capaces de desenterrar la verdad detrás de estos relatos antiguos? Solo el tiempo y nuestra investigación lo dirán. La historia de Babilonia y su famosa Torre de Babel ha fascinado a generaciones, pero hoy profundizaremos en un aspecto menos explorado de esta narrativa: la conexión entre la Torre de Babel y los Nefilim. ¿Qué sabemos realmente sobre estos seres enigmáticos y su posible influencia en la construcción de esta monumental edificación? A lo largo de este documental abordaremos la relación entre los Nefilim y Babilonia, interpretaremos la Torre de Babel y exploraremos otros relatos de gigantes en la historia. A medida que avancemos, surgirán preguntas cruciales que nos ayudarán a desentrañar el misterio. ¿Los Nefilim eran simplemente mitos o tienen una base histórica? ¿La Torre de Babel era un mero símbolo de la ambición humana o un portal hacia algo más grande? Y sobre todo, ¿cómo se entrelazan todas estas historias y qué relevancia tienen para nuestra comprensión del pasado? Los Nefilim, como se menciona en textos antiguos, han sido objeto de debate entre historiadores, teólogos y arqueólogos. La interpretación más común es que eran gigantes, hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sin embargo, sus orígenes y su papel exacto en la historia son más complejos de lo que parece. Mientras que algunas tradiciones los consideran como seres divinos, otras los ven como figuras alegóricas que representan el caos y la desobediencia a Dios. La Torre de Babel, por su parte, es un símbolo de la ambición humana. Según el relato bíblico, los hombres se unieron para construir una torre que llegara hasta el cielo con el fin de hacerse un nombre. Sin embargo, su intento fue frustrado por Dios, quien confundió su lenguaje, lo que resultó en la dispersión de la humanidad. Pero, ¿por qué esta historia ha perdurado a lo largo de los siglos? ¿Es simplemente una advertencia contra el orgullo humano o hay algo más profundo en juego? Al examinar la historia de Babilonia, es crucial considerar el contexto cultural y histórico de la época. Esta antigua civilización era conocida por su avanzada ingeniería y arquitectura, pero la pregunta persiste: ¿qué tecnología realmente poseían? Algunos investigadores sugieren que si los Nefilim estaban involucrados, esto podría explicar la supuesta tecnología avanzada que utilizaron. Sin embargo, la arqueología convencional no ha encontrado evidencia concreta que respalde esta afirmación. Un texto que podría arrojar luz sobre esta relación es el libro de Enoque, un texto apócrifo que menciona a los Nefilim como seres que descendieron a la tierra y se unieron a las hijas de los hombres. Este libro, aunque no reconocido por todas las tradiciones religiosas, ofrece una visión fascinante sobre la interacción entre lo divino y lo humano. Pero, ¿cómo encaja esto en la narrativa de la Torre de Babel? La interpretación de estos textos puede variar, y cada lectura puede llevarnos a conclusiones diferentes. La ambigüedad de estos relatos abre la puerta a múltiples interpretaciones. Si la historia de los Nefilim es solo una alegoría, surge la pregunta: ¿qué simboliza realmente? Por otro lado, si lo tomamos como un relato literal, debemos considerar las implicaciones de seres que podrían haber tenido influencia en eventos históricos significativos, como la construcción de la Torre de Babel. Además, es esencial analizar la figura de Og, el rey de Basán, quien a menudo se menciona junto a los Nefilim. Su existencia en la narrativa bíblica podría ser un indicativo de la conexión entre los gigantes y las antiguas civilizaciones. ¿Representa Og un vestigio de esta conexión entre humanos y seres divinos, o es simplemente otro personaje en una historia que ha sido distorsionada con el tiempo? La Torre de Babel no solo representa un momento crucial en la historia de Babilonia, sino que también plantea preguntas sobre la memoria cultural. ¿Por qué ciertas historias sobreviven mientras que otras se desvanecen? La respuesta podría encontrarse en la naturaleza misma de estos relatos, que reflejan los miedos, las aspiraciones y las experiencias colectivas de la humanidad. Mientras exploramos estos temas, es interesante observar cómo las historias de gigantes y seres divinos aparecen en diversas culturas. Desde la mitología griega hasta las leyendas nórdicas, existe un patrón que sugiere la posibilidad de que estos relatos sean más que simples fábulas. ¿Puede haber un núcleo de verdad en estas historias que trasciende el tiempo y el espacio? Si quieres más investigaciones así, suscríbete al canal. Juntos desentrañaremos los secretos que la historia ha guardado por tanto tiempo. A medida que nos adentramos en esta exploración, mantendremos un enfoque crítico y abierto. La arqueología, los textos antiguos y las interpretaciones contemporáneas nos ofrecerán un rico tapiz de elementos para examinar. Cada evidencia nos acercará un paso más a comprender la relación entre los Nefilim y la Torre de Babel.
así como el legado que dejaron en la historia. ¿Seremos capaces de desenterrar la verdad detrás de estos relatos antiguos? A medida que profundicemos en el contexto histórico de Babilonia, la forma en que estas narrativas han sido interpretadas a lo largo del tiempo será clave para entender lo que realmente ocurrió. Estas preguntas nos llevarán a un viaje fascinante hacia el corazón de la historia humana y nuestro lugar en ella. Los relatos sobre los Nefilim y la Torre de Babel no son solo historias del pasado, son reflexiones sobre quiénes somos como especie y cómo nos relacionamos con lo divino, lo desconocido y entre nosotros mismos. A medida que continuemos nuestra investigación, mantendremos la mente abierta a las posibilidades que se despliegan ante nosotros y a las verdades que podrían estar escondidas en los pliegues de la historia. La historia de los Nefilim y su conexión con Babilonia nos lleva a explorar textos antiguos que han sido objeto de debate durante siglos. Particularmente, el libro de Enoque ofrece una perspectiva única sobre estos enigmáticos seres. En este texto se describe a los Nefilim como gigantes, descendientes de los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres. Este relato plantea la pregunta fundamental: ¿son los Nefilim una representación alegórica de fuerzas de la naturaleza o un relato literal de seres que existieron realmente? El contexto histórico de Babilonia es crucial para entender la relevancia de estos relatos. Esta civilización, conocida por su impresionante arquitectura como la Torre de Babel, no solo fue un centro cultural y económico, sino también un lugar donde convergieron diferentes tradiciones y mitologías. Es fascinante considerar cómo los relatos sobre gigantes, como los Nefilim, podrían haber influido en las narrativas babilónicas. Si se acepta la idea de que los Nefilim eran seres reales, entonces la construcción de la Torre de Babel podría haber sido un proyecto con un trasfondo mucho más complejo de lo que la historia convencional sugiere. Sin embargo, aquí surge una contradicción importante. Si aceptamos la narrativa de los Nefilim como seres literales, nos enfrentamos a la dificultad de explicar cómo seres tan poderosos habrían estado involucrados en la construcción de una estructura monumental como la Torre de Babel. Por otro lado, si consideramos esta historia como una alegoría, nos preguntamos, ¿qué simboliza realmente? ¿Es un reflejo del orgullo humano o una advertencia sobre los límites de la ambición? La figura de Og, el rey de Basán, se entrelaza también con los relatos de los Nefilim. En la narrativa bíblica, Og es mencionado como uno de los últimos de los refaítas, una raza de gigantes. Esto plantea la cuestión de si su existencia fue realmente un vestigio de una era en la que los gigantes caminaban sobre la tierra. ¿Significa esto que la historia bíblica está tratando de preservar las memorias de un pasado donde los Nefilim eran parte de la realidad? La ambigüedad de estos relatos nos lleva a reflexionar sobre el papel que juegan en la memoria cultural de la humanidad. En el caso de la Torre de Babel, la historia no solo es un relato sobre la construcción de una estructura física, sino que también es un símbolo de la aspiración humana por alcanzar lo divino. La tentativa de construir una torre que llegara al cielo puede ser interpretada como un deseo de acercarse a lo sobrenatural. Sin embargo, si los Nefilim estaban involucrados, ¿acaso su participación en la construcción de la torre representa un puente entre el mundo humano y el divino? La interacción entre estos dos planos sugiere que la historia de Babel puede estar cargada de significados más profundos, que van más allá de la simple narrativa de un castigo divino. La evidencia arqueológica relacionada con la Torre de Babel también plantea interrogantes sobre la tecnología disponible en la antigua Babilonia. ¿Cómo pudo una civilización, sin los avances modernos, construir una estructura tan imponente? Algunas teorías sugieren que técnicas de construcción avanzadas, que podrían haber sido conocidas por los Nefilim, facilitaron la construcción de la torre. Esta idea, aunque controvertida, abre nuevas posibilidades de exploración sobre la relación entre estos seres y la tecnología de la época. Al examinar la relación entre los Nefilim y la Torre de Babel, también es importante considerar la forma en que estas historias han sido interpretadas a lo largo del tiempo. La historia de Babel ha sido vista como una advertencia sobre el orgullo y la desobediencia, pero también podría interpretarse como un relato de la búsqueda del conocimiento y la ambición humana. ¿Estamos tratando de alcanzar lo que está más allá de nuestra comprensión o simplemente buscando entender nuestra propia existencia? La respuesta a esta pregunta podría ser clave para desentrañar el verdadero propósito de la narrativa. A medida que profundizamos en estos relatos, es esencial tener en cuenta las diferentes interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos. La ambigüedad de los textos antiguos permite una variedad de lecturas, lo que significa que cada interpretación puede revelar algo único sobre la condición humana. La tensión entre lo divino y lo humano, entre la ambición y la humildad, se convierte en un tema recurrente en estas historias. Pero, ¿cómo se relacionan realmente los Nefilim con la Torre de Babel en este contexto más amplio?
Es posible que la historia de la Torre de Babel, junto con el relato de los Nefilim, sirva como un espejo de nuestras propias luchas y aspiraciones. La construcción de la torre representa un esfuerzo colectivo de la humanidad por alcanzar algo más grande que nosotros mismos, un deseo de trascender nuestras limitaciones. Sin embargo, si los Nefilim jugaron un papel en este proceso, ¿significa esto que dependemos de fuerzas externas para lograr nuestros sueños? Esta pregunta resuena no solo en el contexto de la Babilonia antigua, sino en nuestra búsqueda contemporánea de significado y propósito. A medida que continuamos explorando la historia de Babilonia y la relación con los Nefilim, no debemos olvidar que estos relatos son más que simples historias antiguas. Son reflexiones sobre nuestra propia existencia, sobre los límites que nos imponemos y sobre la búsqueda constante de lo que está más allá de nuestro alcance. Así, la historia de la Torre de Babel se convierte en un símbolo de la lucha humana por alcanzar lo divino, mientras que la figura de los Nefilim añade una capa de misterio a esta narrativa. Si quieres más investigaciones así, suscríbete al canal. Juntos vamos a explorar más a fondo estas conexiones y descubrir lo que realmente puede significar la interacción entre lo humano y lo divino en la historia de Babilonia. Los relatos sobre los Nefilim y la Torre de Babel son solo el comienzo de un viaje fascinante que nos llevará a cuestionar no solo nuestra historia, sino también nuestro lugar en el universo. La exploración de estos temas no solo es un ejercicio intelectual, sino una búsqueda de respuestas que podría iluminar aspectos fundamentales de nuestra propia existencia. A medida que seguimos adelante, mantendremos la mente abierta a las posibilidades que se nos presentan y a las verdades que podrían estar escondidas en los pliegues de la historia. La Torre de Babel, un símbolo de la ambición humana, se erigió en la antigua Babilonia en un tiempo en que las civilizaciones buscaban alcanzar lo divino. Pero, ¿qué evidencias físicas respaldan la idea de que los Nefilim, esos enigmáticos seres, jugaron un papel en su construcción? Para responder a esta pregunta, es esencial examinar la ingeniería detrás de esta monumental estructura y las teorías que sugieren la existencia de tecnologías avanzadas en la antigüedad, posiblemente influenciadas por estos gigantes. La arqueología ha dejado claro que la Torre de Babel no era simplemente un proyecto arquitectónico, era un hito cultural y religioso. Las inscripciones y relatos antiguos nos dicen que los babilonios estaban obsesionados con construir una torre que alcanzara los cielos. Esta obsesión planteaba no solo un desafío técnico, sino también un profundo deseo de conexión con lo divino. Sin embargo, la forma en que lograron tal hazaña sigue siendo un enigma. Según el relato bíblico, su construcción fue interrumpida por la intervención divina, pero eso no impide que la historia esté llena de preguntas sobre cómo y por qué se intentó. Algunos investigadores sugieren que las habilidades de ingeniería requeridas para construir una estructura de tal magnitud podrían haber estado más allá de las capacidades de la humanidad en ese periodo. Este es un punto crucial. Si se considera que los Nefilim eran seres de gran estatura, dotados de conocimientos y habilidades superiores, su posible participación en la construcción de la Torre de Babel podría ofrecer una explicación a las capacidades técnicas que se necesitaban. La idea de que estos seres hayan compartido su conocimiento con los humanos invita a reflexionar sobre la relación entre el mundo humano y lo sobrenatural. Además, la ingeniería de la Torre de Babel podría haber utilizado técnicas que han desaparecido con el tiempo. Se han encontrado bloques de piedra en otras estructuras antiguas que presentan cortes tan precisos que desafían las técnicas de la época. Algunos arqueólogos argumentan que las herramientas y métodos disponibles en Babilonia no eran suficientes para lograr tales niveles de precisión. Aquí es donde las teorías sobre los Nefilim se vuelven fascinantes. Podrían haber tenido acceso a tecnologías perdidas o incluso a conocimientos de ingeniería que les permitan llevar a cabo proyectos que hoy consideraríamos imposibles. Un ejemplo que a menudo se cita es el de los megalitos en diversas partes del mundo. Estas enormes piedras, que se encuentran en lugares como Stonehenge o en las pirámides de Egipto, presentan características similares a las que se describen en los relatos sobre la Torre de Babel. La precisión en su colocación y el tamaño de las mismas sugieren que se requería un conocimiento avanzado de física y matemáticas. Esto plantea la pregunta, si los Nefilim realmente existieron y eran parte de la construcción de estas estructuras, ¿acaso su legado de conocimientos fue lo que permitió a las civilizaciones antiguas erigir tales monumentos? En este contexto, es importante también considerar la forma en que los textos antiguos describen a los Nefilim. En el libro de Enoque, un texto apócrifo que ofrece una perspectiva única sobre estos seres, se sugiere que tenían habilidades extraordinarias en diversas disciplinas, incluyendo la metalurgia, la astronomía y la agricultura. Esto lleva a pensar que la relación de los Nefilim con la humanidad no fue solo de fuerza física,
sino también de intercambio de saberes. Así, la construcción de la Torre de Babel podría ser vista no solo como un acto de orgullo, sino como un intento de alcanzar un conocimiento y una comprensión que estaban más allá de su tiempo. Sin embargo, la interpretación de estos relatos no está exenta de contradicciones. Por un lado, algunos argumentan que la historia de la Torre de Babel es una alegoría sobre la soberbia del hombre y su deseo de desafiar a Dios. Por otro lado, hay quienes sostienen que es un relato histórico que refleja un suceso real, pero cuya complejidad ha sido simplificada a lo largo de los siglos. Si la historia es una alegoría, surge la pregunta: ¿por qué incluiría detalles tan concretos sobre la construcción de una torre? Y si es un relato literal, ¿cómo se explica la intervención divina que destruye la obra? Estas preguntas son fundamentales para entender el trasfondo de la narrativa. A medida que exploramos estas contradicciones, surgen más preguntas. ¿Qué significa realmente la historia de Babel en el contexto de las interacciones humanas con lo divino? ¿Refleja un deseo de trascendencia o una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida? La dualidad entre la búsqueda del conocimiento y los límites impuestos por lo divino se convierte en un tema recurrente en la historia de la humanidad. Es posible que la Torre de Babel simbolice una mezcla de ambas, un deseo de alcanzar lo inalcanzable y una advertencia sobre los riesgos de tal aspiración. Mientras tanto, los relatos sobre los Nefilim añaden otra capa de complejidad a esta narrativa. Si aceptamos que estos seres eran reales y que tuvieron una influencia en la construcción de la Torre de Babel, ¿cómo cambia eso nuestra comprensión de la historia? Podría ser que la historia de Babel sea un reflejo de la lucha eterna entre la humanidad y sus aspiraciones, un recordatorio de que siempre estamos buscando algo más allá de nuestro alcance, incluso si eso implica cruzar la línea entre lo humano y lo divino. La Torre de Babel, entonces, se convierte en un símbolo de este conflicto. La búsqueda de conocimiento y la ambición de alcanzar los cielos son impulsos profundamente arraigados en la existencia humana. Pero si los Nefilim jugaron un papel en esta historia, la pregunta persiste: ¿hasta qué punto dependemos de fuerzas externas para lograr nuestros sueños? La respuesta a esta pregunta puede ofrecernos una nueva perspectiva sobre nuestra historia y nuestro lugar en el universo. Si bien la narrativa de los Nefilim y la Torre de Babel puede ser interpretada de múltiples maneras, lo que está claro es que estos relatos no son meras leyendas. Son un espejo que refleja nuestras propias luchas, aspiraciones y la eterna búsqueda de significado. La historia de Babel puede ser vista como un símbolo de nuestra ambición por alcanzar lo divino, mientras que los Nefilim añaden un matiz de misterio que invita a una profunda reflexión sobre lo que realmente significa ser humano. Por lo tanto, a medida que seguimos explorando la historia de la Torre de Babel y su conexión con los Nefilim, es crucial mantener la mente abierta ante las posibilidades que surgen. La intersección entre la historia, la arqueología y la mitología presenta un laberinto de interpretaciones que desafían nuestra comprensión actual. La historia de Babilonia y sus misterios es solo el comienzo de una investigación que podría cambiar nuestra perspectiva sobre el pasado y el futuro. Recuerda, si quieres más investigaciones así, suscríbete al canal. Juntos vamos a desentrañar los secretos que se esconden en las sombras de la historia y descubrir qué más puede revelarse sobre la relación entre los Nefilim, la Torre de Babel y la propia naturaleza humana. Este viaje nos llevará a explorar no solo el pasado, sino también las implicaciones de nuestras acciones en el presente y en el futuro. La historia está llena de enigmas esperando ser resueltos, y la Torre de Babel es solo una de las muchas puertas que nos invitan a entrar en un mundo de conocimiento y descubrimiento. La historia de los Nefilim y la Torre de Babel nos lleva a un punto crucial en el que las interpretaciones comienzan a divergir. A medida que nos adentramos en el análisis de estos relatos, es esencial considerar no solo lo que se dice, sino cómo se ha comprendido a lo largo del tiempo. Una de las preguntas más intrigantes que surgen es si los Nefilim fueron entidades literales que influyeron en la construcción de la Torre de Babel, o si son meras figuras míticas que simbolizan algo más profundo en la psique humana. Los Nefilim son mencionados brevemente en el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 6, donde se describe a los hijos de Dios que tomaron por esposas a las hijas de los hombres. Este pasaje ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como una alegoría de la lucha entre lo divino y lo humano, mientras que otros lo interpretan como un relato histórico que refleja una realidad en la que seres de otro mundo interactuaron con la humanidad. Si esta última interpretación es válida, entonces la implicación es que los Nefilim pudieron haber jugado un papel activo en la construcción de la Torre de Babel, lo que nos lleva a cuestionar las capacidades de la humanidad en esa época.
Una interpretación bastante popular sugiere que los Nephilim eran gigantes, seres de gran estatura y fuerza, lo que podría explicar cómo se logró construir una estructura tan monumental como la Torre de Babel. Pero, si aceptamos que estos seres existieron, debemos preguntarnos qué tipo de tecnología o conocimientos poseían que les permitieron participar en esta obra. Aún así, surge una contradicción significativa. Si la Torre de Babel es un relato alegórico, ¿por qué incluir detalles tan específicos sobre su construcción? Por otro lado, si es un relato literal, ¿cómo se entiende la intervención divina que pone fin a la obra? Es importante considerar el contexto histórico en el que se desarrolló la civilización babilónica. Babilonia fue una de las primeras grandes ciudades del mundo, conocida por su avanzada arquitectura y su intrincada organización social. La Torre de Babel, en este sentido, no solo puede ser vista como un símbolo de ambición humana, sino también como un reflejo de la complejidad de la sociedad que la erigió. La construcción de tal estructura requeriría no solo mano de obra masiva, sino también un conocimiento profundo de la ingeniería y la logística. Algunas teorías sugieren que la Torre de Babel podría haber sido un zigurat, un tipo de estructura que se alzaba en las ciudades de Sumeria y que servía tanto como templo como observatorio astronómico. Este tipo de edificaciones eran comúnmente utilizadas para conectar lo celestial con lo terrenal, lo que añade un matiz interesante a la interpretación de la torre como un portal hacia los cielos. Si los Nephilim estaban involucrados en su construcción, la implicación es que podrían haber buscado un medio para acercarse a lo divino, tocando así un tema recurrente en la historia de la humanidad, el anhelo de trascendencia. A medida que exploramos estas teorías, es crucial mantener un enfoque crítico sobre las evidencias y las interpretaciones. Por ejemplo, la arqueología convencional argumenta que las estructuras masivas de la antigüedad no necesariamente requieren la intervención de seres sobrenaturales para ser explicadas. Sin embargo, muchos de los relatos de la antigüedad, incluidos los que hablan de gigantes y seres divinos, pueden reflejar una memoria cultural de eventos o seres que, aunque no sean literales, han dejado una huella en la narración colectiva de la humanidad. ¿Cómo se conecta esto con la narrativa de los Nephilim y la Torre de Babel? Si aceptamos que estas historias son un reflejo de las aspiraciones humanas, entonces se nos plantea otra pregunta. ¿Es posible que la búsqueda de conocimiento y poder humano haya estado influenciada por la creencia en seres que trascienden lo humano? Esta es una cuestión que invita a la reflexión, ya que nos lleva a analizar cómo las creencias pueden moldear nuestras acciones y ambiciones. Adicionalmente, al considerar la relación entre los Nephilim y la Torre de Babel, es fundamental preguntarse sobre las implicaciones de tal conexión. Si los Nephilim eran vistos como figuras que otorgaban poder y conocimiento, entonces la construcción de la Torre de Babel podría ser interpretada no solo como un acto de orgullo, sino también como un intento de alcanzar una comprensión que estaba más allá del tiempo y del espacio humanos. Esta idea de trascendencia resuena con las aspiraciones de muchas civilizaciones antiguas, que buscaban conectar el mundo terrenal con lo divino. Mientras tanto, el debate sobre si estos relatos deben ser considerados como metáforas, memorias históricas o una mezcla de ambas sigue abierto. La historia de la Torre de Babel se convierte en un espejo que refleja nuestras propias luchas y aspiraciones, un recordatorio de que siempre estamos buscando algo más allá de nuestro alcance, incluso si eso implica cruzar la línea entre lo humano y lo divino. La narrativa de los Nephilim añade un matiz de misterio que invita a una reflexión más profunda sobre lo que realmente significa ser humano. Si tú lo ves como metáfora, memoria histórica o mezcla, ¿por qué? El debate es rico y diverso, y cada interpretación ofrece una perspectiva única sobre el papel de los Nephilim y la Torre de Babel en la historia. A medida que continuamos explorando estas teorías y evidencias, es esencial mantener una mente abierta ante las posibilidades que surgen. La intersección entre la historia, la arqueología y la mitología presenta un laberinto de interpretaciones que desafían nuestra comprensión actual. La historia de Babilonia y sus misterios es solo el comienzo de una investigación que podría cambiar nuestra perspectiva sobre el pasado. La Torre de Babel, con sus ambiciones y su trágico destino, se presenta como un símbolo de la eterna lucha entre el deseo humano de alcanzar lo divino y las limitaciones impuestas por lo sobrenatural. Así que, mientras seguimos desentrañando los secretos que se esconden en las sombras de la historia, no olvides que lo que queda en pie y lo que sigue abierto es lo que realmente importa. La historia de Babilonia se enriquece a medida que exploramos la figura de Og y la mención de los Nephilim en los textos antiguos. A menudo se considera que Og, el rey de Basán, es uno de los últimos gigantes mencionados en la Biblia, y su presencia en la narrativa hebrea ha suscitado numerosas preguntas sobre la naturaleza de estos seres.
fueron simplemente mitos o había algo más tangible en su existencia? Para entender la relación entre los Nefilim y la Torre de Babel, debemos primero adentrarnos en el contexto histórico y cultural de Babilonia. Los Nefilim son mencionados brevemente en el libro del Génesis, en un pasaje que ha sido objeto de mucha interpretación. Se dice que eran los gigantes que existieron en la tierra en aquellos días, y que eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este texto ha generado un amplio espectro de interpretaciones, desde una lectura literal que sugiere la existencia de seres de gran estatura, hasta una interpretación alegórica que los ve como símbolos de la decadencia moral de la humanidad. Esta ambigüedad es clave para nuestra investigación. El monte Hermon, donde se cree que los ángeles caídos descendieron, se encuentra en una región que, según algunas tradiciones, está entrelazada con la historia de los Nefilim. Este monte no solo es geográficamente significativo, sino que también sirve como un punto de referencia espiritual que conecta a las antiguas civilizaciones con sus creencias sobre lo divino y lo sobrenatural. La relación entre este monte y la construcción de la Torre de Babel se convierte en un hilo conductor que puede revelarnos más sobre las aspiraciones de la humanidad en sus intentos de alcanzar lo celestial. El relato de la Torre de Babel, que se encuentra en el Génesis, describe cómo la humanidad, unida por un solo lenguaje, decidió construir una ciudad y una torre que llegara hasta los cielos. Este acto de desafío a Dios provocó su intervención, resultando en la confusión de las lenguas y la dispersión de las personas. Aquí surge una pregunta crucial. ¿Fue este intento de construir la torre una manifestación del orgullo humano o un deseo genuino de alcanzar el conocimiento y la divinidad? Si los Nefilim fueron en algún momento parte de esta historia, ¿qué papel jugaron en este ambicioso proyecto? Algunas teorías sugieren que la Torre de Babel era en realidad un zigurat, una estructura monumental típica de las antiguas ciudades mesopotámicas, que servía como un templo y un observatorio. Este tipo de edificaciones eran vistas como conexiones entre lo celestial y lo terrenal, lo que sugiere que la construcción de la torre no era solo un acto de arrogancia, sino también una búsqueda de comprensión cósmica. Sin embargo, si consideramos la posibilidad de que los Nefilim estuvieran involucrados, se plantea la hipótesis de que su participación podría haber proporcionado un conocimiento y una tecnología avanzados que facilitaron la construcción de tal estructura. La ingeniería detrás de la Torre de Babel, como se describe en los textos antiguos, plantea preguntas sobre la capacidad técnica de la humanidad en esa época. Los arqueólogos han encontrado evidencias de complejas estructuras de ladrillo, pero el desafío radica en entender cómo se lograron tales hazañas de ingeniería sin los recursos que tenemos hoy. Esto abre la puerta a la especulación sobre la posible existencia de tecnología perdida o de conocimientos que han sido olvidados con el tiempo. ¿Podrían los Nefilim haber jugado un papel crucial en la transmisión de estos conocimientos? Además, el contexto de la construcción de la Torre de Babel se enmarca en un tiempo de unidad y ambición global. La humanidad, al estar unida en un solo idioma, representa una fuerza colectiva que resulta peligrosa desde la perspectiva divina. Esta unidad fue vista como una amenaza que necesitaba ser disipada. El acto de dispersar a la humanidad y confundir su lengua no solo fue un castigo, sino también una medida para frenar el progreso que podría llevar a un conocimiento que no estaba destinado a ser alcanzado por el ser humano. ¿Era este conocimiento asociado con los Nefilim, aquellos seres que fueron considerados como portadores de una sabiduría prohibida? La narrativa de los Nefilim y la Torre de Babel invita a una reflexión sobre el deseo humano de trascender los límites impuestos por lo natural y lo divino. Si los Nefilim eran vistos como seres intermedios entre humanos y dioses, entonces su influencia en la construcción de la Torre de Babel podría ser interpretada como un intento de acceder a un nivel de conocimiento que estaba más allá de la comprensión humana. Este deseo de alcanzar lo divino ha sido un motor de la historia humana, donde cada civilización ha buscado conectar con lo trascendental de alguna manera. Mientras continuamos investigando, resulta esencial mantener una mente abierta ante las interpretaciones que surgen de estos relatos. La historia de Babilonia, con su torre y sus Nefilim, se convierte en un espejo que refleja nuestras propias luchas y aspiraciones. La narrativa no se limita a ser un relato de antiguos mitos, sino que se transforma en una exploración de lo que significa ser humano en un mundo que busca constantemente respuestas más allá de su comprensión. A medida que profundizamos en las evidencias y las teorías, es fundamental preguntarse cómo estas historias han moldeado nuestras percepciones del pasado. La conexión entre los Nefilim y la Torre de Babel no solo es fascinante desde una perspectiva histórica, sino que también invita a un debate contemporáneo sobre el conocimiento, la ambición y las limitaciones de la condición humana.
La pregunta sigue abierta. ¿Qué legado nos dejan estas narrativas antiguas y cómo influyen en nuestra búsqueda de significado en el presente? Reflexionando sobre la influencia de los Nephilim y su posible conexión con la Torre de Babel, podemos concluir que la historia no es solo una serie de eventos pasados, sino un diálogo continuo entre el tiempo y la humanidad. Lo que queda en pie y lo que sigue abierto es lo que realmente importa. Y la búsqueda de respuestas a estas preguntas profundas es lo que nos impulsa a continuar explorando. Mientras te sumerges en este fascinante viaje, recuerda que cada descubrimiento nos lleva a nuevas preguntas y a un mayor entendimiento de nuestro lugar en el cosmos. La historia de Babilonia y los Nephilim ha sido objeto de debate durante milenios. Mientras exploramos las implicaciones de esta narrativa antigua, surge una pregunta fundamental. ¿Qué podemos aprender realmente de estas figuras y su relación con la Torre de Babel? Este relato, que ha resistido la prueba del tiempo, no es solo un eco de un pasado distante, sino que se erige como un espejo en el que se reflejan nuestros deseos y temores más profundos como humanidad. Los Nephilim, seres que han sido interpretados de diversas maneras en textos antiguos, podrían representar un punto crucial en la historia de la humanidad. Su mención en el contexto de la construcción de la Torre de Babel sugiere que hay más en juego que la mera ambición de una civilización por alcanzar los cielos. Si consideramos que estos seres pudieron haber aportado conocimientos y habilidades que superaban las capacidades humanas de la época, entonces la pregunta se vuelve aún más intrigante. ¿Qué tipo de tecnología podrían haber compartido y cómo afectó esto a la construcción de la torre? Al reflexionar sobre la Torre de Babel, se nos presenta una imagen poderosa, una estructura monumental que simboliza la unidad y la ambición humanas, pero que también se convierte en un símbolo de advertencia sobre los límites del conocimiento humano. La narrativa sugiere que el intento de alcanzar lo divino a través de la arquitectura y la ingeniería fue visto como una amenaza. Desde esta perspectiva, la intervención divina no solo buscaba detener el progreso, sino también preservar un equilibrio cósmico que podría haberse visto alterado por la influencia de los Nephilim. Pensemos en esto por un momento. Si la Torre de Babel representaba un intento de los humanos por trascender sus limitaciones naturales, entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esa búsqueda? Durante siglos, la humanidad ha estado impulsada por un deseo innato de descubrir, de entender, de llegar a lo desconocido. La historia de Babilonia y sus constructores nos recuerda que este impulso puede ser tanto una bendición como una maldición. En nuestra búsqueda por la grandeza, corremos el riesgo de sobrepasar límites que no deberían ser cruzados. A medida que examinamos más a fondo las historias de los Nephilim y la Torre de Babel, nos encontramos con un enigma que desafía nuestras percepciones sobre la historia y la propia humanidad. La idea de que estos seres pudieran haber tenido un papel crucial en la formación de una de las civilizaciones más grandes de la antigüedad plantea preguntas sobre nuestro propio lugar en el mundo. ¿Estamos repitiendo los errores del pasado al intentar cruzar fronteras que no nos corresponden? ¿O estamos simplemente siguiendo un camino que ha sido trazado por aquellos que nos precedieron? La dualidad de la historia de los Nephilim y la Torre de Babel se manifiesta en la forma en que nos enfrentamos a la ambición y la curiosidad. Existen múltiples escenarios que podrían surgir de esta narrativa. Por un lado, podríamos considerar que la influencia de los Nephilim fue un catalizador para el avance de la civilización, permitiendo a los humanos alcanzar logros arquitectónicos y técnicos que de otro modo no habrían sido posibles. Por otro lado, también podríamos argumentar que su participación fue lo que llevó a la humanidad a su propia perdición, desencadenando un ciclo de arrogancia y castigo. En medio de esta exploración, es importante no perder de vista el hecho de que la historia no ofrece respuestas definitivas. Lo que queda en pie y lo que sigue abierto es lo que realmente importa. Cada descubrimiento en este viaje nos lleva a nuevas preguntas, y a medida que indagamos más profundamente en el pasado, comenzamos a comprender que la historia es un diálogo continuo. Las lecciones aprendidas de los Nephilim y la Torre de Babel siguen siendo relevantes hoy en día. Las preguntas que nos hacemos sobre el conocimiento, la ambición y las limitaciones humanas son las mismas que han guiado a la humanidad a lo largo de los siglos. Mientras cerramos este capítulo de la investigación, es crucial recordar la importancia de reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras propias historias. La búsqueda de conocimiento y significado es un hilo que conecta a todas las generaciones. Y al igual que los antiguos babilonios, nosotros también enfrentamos desafíos en nuestra búsqueda de la verdad. Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestro deseo de saber más. Así que, al concluir este viaje a través de la historia de Babilonia y los Nephilim, te invito a considerar lo que has aprendido. ¿Qué legado dejan estas historias en tu vida? ¿Cómo influyen en tu percepción del mundo y de ti mismo?
Recuerda, lo que queda en pie y lo que sigue abierto es lo que realmente importa. Este es el momento de reflexionar, de cuestionar y de seguir buscando respuestas. La historia nunca se detiene y siempre habrá más por descubrir. Así que mantente atento, porque el próximo capítulo de nuestra exploración apenas está comenzando y las preguntas que nos quedan por responder son tan profundas como fascinantes.